vamos a empezar por orden de aparición. Tenemos a María Laín, que es la representante del grupo joven Christian Youth for Climate, que es graduada en Filosofía y Literatura por la Universidad de Warwick en el Reino Unido, que ha hecho su máster en Cooperación al Desarrollo en la Universidad Pontificia de Comillas y que, bueno, pues una investigadora investigadora y activista, ¿no?, en movimientos juveniles ecológicos, pero desde la perspectiva de la creación. Ella, si quiere, pues que aclare un poquito más y pues es una alegría, ¿verdad?, para la Fundación Cultural contar con ella y con Beatriz y Carlos, pues que un grupo joven que se comprometan con cosas serias y desde perspectivas muy serias, ¿no? Y bien, y luego tenemos también ya finalmente a Manu, perdón, Manu es el que entra, Manu Oriol, Pablo Martínez de Anguita, que es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, pero ha sido también profesor en las universidades de Oxford, la Estatal de Nueva York, también en nuestra Universidad San Pablo CEU, también en la Universidad Católica de Ávila. Él es doctor ingeniero de montes. En concreto tengo aquí la asignatura que impartes en la Organización y Gestión de Proyectos en el grado de Ciencias Ambientales de la Universidad Rey Juan Carlos. Eres director de la Fundación Diocesana del Diócesis de Madrid, Laudato Si. Has trabajado en muchos proyectos de cooperación por todo el mundo, en selvas y bosques de todo el mundo, en proyectos de cooperación al desarrollo. Ahora estás en un grupo de investigación sobre pago por servicios ambientales. Eres experto de las Naciones Unidas en el Forestry Forum. Y además tienes un proyecto muy bonito por medio, Pablo, que es el Camino del Anillo, pero eso, si queda tiempo, nos lo cuentas al final y si no, nos lo contarás otro día. Vale, pues yo ya no abuso más del tiempo y doy pie a María para que comience con las preguntas. Pues María, adelante. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias por esta oportunidad de entrevistar a Pablo, que es una inspiración. Y bueno, yo lo que quería decir a todo el mundo, porque en esta entrevista vamos a hablar mucho del asombro, de la belleza, de la naturaleza, y quería invitar a todos a que penséis en un lugar de la naturaleza que os haya impresionado y os haya cautivado, para, bueno, luego si hay tiempo poder compartirlo o simplemente cada uno tenerlo presente durante esta conversación. Y bueno, pues ahora quería empezar preguntando a Pablo por precisamente este punto de conexión personal que él tiene con la naturaleza y qué papel juega el asombro en esta relación. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo supongo que estoy enamorado de la naturaleza. Soy de esa generación que veía a Félix Rodríguez de la Fuente los viernes por la tarde, que había que... antes es que salíamos hasta las 10 de la noche, entonces había... Pero Félix Rodríguez de la Fuente ayudaba mucho porque a las 10 de la noche, los viernes, cuando yo tenía 17 años, había que estar en casa y empezaba el programa del Hombre y la Tierra, entonces no era duro. Entonces yo me crié con Félix Rodríguez de la Fuente y me encantaba la naturaleza y desde que tuve 15 años, yo soy de un pueblo de Jaén, veía unas montañas y veía, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Y cuando cumplí 17 años, cogí la mochila y me pasé 5 días andando a ver qué había detrás. Y bueno, entre otras cosas hice la panda de amigos que todavía mantengo, ¿no? Entonces, supongo que como el roce y el cariño hacen el amor, ¿no? Y bueno, pues te enamoras de la naturaleza, decides ser ingeniero de montes. Tengo la enorme suerte de entrar en el mundo de la cooperación internacional en cuarto de carrera. Y entonces me envían a África, me envían a Centroamérica. Entonces me doy cuenta de una cosa, el mundo es mucho más grande de lo que yo veía desde mi pueblo, y eso que había montañas, y veo que, sobre todo cuando llego a América Latina, digo, pero Dios santo, cuánta riqueza natural y qué destrucción y qué pobreza, ¿no? Entonces para mí eso es un shock y digo, bueno, pues me gustaría dedicar mi vida a entender la relación que hay entre el cuidado de la naturaleza y la pobreza. Yo recuerdo que estaba empezando la carrera y sobrevolaba España, que está muy, muy desertizada, ¿no? Han pasado muchas cosas en los últimos 1500 años que han arrasado mucho pues, nuestro paisaje en gran medida, ¿no? Y yo decía, Señor, tú tienes muchas vocaciones y digo, pero si tienes un puesto de jardinero, por favor me lo reservas, ¿no? Y bueno, pues eso intento ser, un jardinero del Edén.
Genial. Y a partir de ahí, bueno, pues tesis doctoral, investigación y la vida de profesor que te da mucha libertad para dedicarte a lo que quieres. Claro, pues justamente esto era lo que te quería preguntar ahora. ¿Cuál es la relación de ese asombro con la creación? O sea, de tu amor a la naturaleza, con la creación y con la fe que tenemos, ¿no? en Jesús. A ver, el asombro es la entrada del conocimiento en la persona. O sea, tú de repente ves una cosa que tiene que ver contigo y dices, wow. O sea, todo lo que vale la pena en la vida empieza por la palabra wow. O sea, yo siempre hablo mucho en clase de la relación chico-chica, ¿no? Tú ves una chica, te encanta y dices, wow, ¿vale? Te ha asombrado. De repente dices una chica y dice, mira, wow no tiene, pero tiene una fortuna que te pasa. Si su padre es el director de una multinacional, chiquillo, vas mal, ¿no? Si esto no empieza con un wow, lo tenemos claro. Entonces, igual que empieza la relación pues con la que ahora es mi mujer, con un wow que pedazo chica, todo lo auténtico en esta vida empieza con el wow. Porque el wow, yo me acuerdo un día me pidieron que diera una clase a niños de 9 años sobre qué hacemos los científicos, ¿no? Y entonces le puse una diapositiva de... Dije, mira, chicos, digo, eran pequeñitos, digo, a ver cómo os lo explico. Quiero que juntéis las manos y que le ladréis a Dios. Y entonces, mira, te los podías comer dos. ¡Wow! 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 Muy mono, muy mono. Y ahora os voy a enseñar lo que hacemos los científicos. Y entonces puse una diapositiva pues de una galaxia, otra diapositiva de dos galaxias muy cercanas, como dos ceros, y una tercera que se habían hibridado formando un infinito. Y entonces todos los niños dijeron, ¡wow! Y digo, ¿lo veis? Mira, ese es el wow que hacemos los científicos. El vuestro es precioso, pero es un wow enseñado, es un wow lleno de voluntad y de buen deseo, pero el wow, de verdad, el wow con H, sale del corazón y es como el lenguaje de Dios más directo con nosotros, porque podemos discutir un montón de cosas, podemos discutir sobre las relaciones trinitarias, lo que te dé la gana. Ahora, el wow, eso no se discute. Eso es un toque de Dios, del universo, si no crees, a tu corazón. Y eso es auténtico. Cuando descubres un wow, al final lo que haces es alinear tu razón con el corazón que has saltado. Entonces, el wow es el inicio de todo conocimiento y de toda unión del conocimiento y el afecto. Me enrollo tanto que se me ha olvidado la siguiente parte de tu pregunta. No, la relación, o sea, era un poco enfocado con nuestra fe, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación del cuidado de la creación con la fe cristiana? Vale, entonces, fíjate que yo También, vuelvo al... por ahí también entrar con el compromiso entre el cuidado de la creación y el compromiso con los pobres, ¿no? Sí, sí, pero el compromiso, o sea, no te comprometas nunca con una chica por la que no has dicho wow. ¿Vale? Esto como máxima o con un chico, entiéndeme. Si no hay wow, olvídate de compromisos, es voluntarismo. Entonces, cuando iban los apóstoles por el lago de Galilea, dice Felipe, wow, dice, hay un tío que me ha dicho lo que soy, ¿no? O sea, todas las relaciones bonitas, ya sea con la naturaleza o ya sea con el Señor, empiezan por el wow. No empiezan por, oye, hay un tío que va diciendo todo lo que hay que hacer. Y esto me da igual que sea una moral religiosa, me dice, mira, te voy a explicar lo que es ser cristiano, te lees esta lista de 17 noes y ya está. Y lo mismo con el medio ambiente, mira, te lees esta lista de 17 noes y ya eres un salvamundos. Tampoco es eso. Entonces, el wow es el conocimiento. ¿Qué viene después del wow? El enamoramiento. Uno se enamora de la belleza y Dios tiene como dos mensajes. Dios tiene el mensaje de la naturaleza, que es muy universal, que lo entendemos con el corazón, y luego tiene el mensaje de la fe, que lo entendemos, digamos, con la fe, que es otro don, pero que es una fe razonable. Y dices, pero qué bien me cuadra todo esto, ¿no? Entonces, el método es el mismo. Y te das cuenta que si tú quieres a una persona, ¿qué es lo que haces? Pues la cuidas, ¿no? Si el Señor se te aparece en la naturaleza, si te hace decir wow, es muy bonito porque la siguiente palabra wow casi es gracias. Dices wow, y lo siguiente es que te sientes agradecido por estar ahí. ¿Y sabes lo que pasa cuando te sientes agradecido? Que en el fondo te llenas de humildad y de sentido. O sea, cuando eres capaz de decir wow y gracias, o sea, qué grande es esto. Y gracias, que significa esto es bonito para mí,
Entonces te das cuenta, como diría Bilbo Bolsón, que somos hobbits en un mundo muy grande, pero que es un mundo maravilloso. Y entonces surge la vida como agradecimiento y como es algo que te ha tocado el corazón, aunque no lo entiendas, surge como misión, como vocación. Ese es el inicio de la vocación. Un asombro y un agradecimiento ante el modo concreto en el que el Señor, la vida, y si no crees, el universo, te ha tocado. Eso es la vocación. Y si encima tienes la suerte de que te ha tocado a través de los pobres, de que has podido compartir con ellos. Yo he compartido, cuando era voluntario, con los otros 2 voluntarios, estábamos durmiendo en una casita que tenía pues 2 metros por 3 y ahí dormíamos con la familia. Entonces yo recuerdo cómo nos pasaban las cucarachas de nariz en nariz, ¿no? Bueno, pues cuando has compartido eso con los pobres, ya no es un ejercicio teórico, es que son de los tuyos. O sea, el wow de qué cosa más bonita he vivido con una gente tan necesitada, forma parte del wow de la vida y de la vocación. Totalmente. Y sobre todo también teniendo en cuenta que ahora mismo las personas que están en el sur global son las que más sufren los efectos devastadores, ¿no? De la crisis socioecológica. Pues yo creo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Que ellos son los más desprotegidos en esta situación, como dice el Papa. ¿Cierto? Y bueno, también te quería preguntar un poco sobre la tierra, ¿no? Como también como un pobre, o sea, porque es el grito de la tierra y el grito de los pobres y qué cosas estamos perdiendo en el planeta, ¿no? Las maravillas que se están perdiendo y que ya no nos podremos enamorar más de ellas, ya no podremos decir un wow porque a lo mejor ya no van a existir. Bueno, antes un poco, o sea, la naturaleza es impresionante. Si ves una carretera después de primavera, cada vez que se rompe el asfalto surge la hierba, ¿no? O sea, que hay una capacidad de restauración. Y lo hemos visto con el coronavirus. Yo he tenido la suerte de cruzarme con un jabalí en mi calle, ¿no? Vivo en la ciudad universitaria y por primera vez en vez de universitarios ha pasado un jabalí, ¿no? Bien, y luego además en mi ventana había un reyezuelo, que es un reyezuelo listado, que es el segundo pajarito más pequeño de Europa, una preciosidad, que se empeñaba en entrar en mi habitación, ¿no? Y además he tenido un pájaro carpintero haciendo un nido enfrente, o sea que la naturaleza está ahí y tiene una cierta elasticidad, pero es verdad que la podemos romper y efectivamente pues yo he sido testigo de muchas roturas en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, pues es una cosa que afecta. Muchas veces tenemos un poco como el estereotipo de que somos nosotros los que nos cargamos el mundo, los ricos. Mi trabajo implica fundamentalmente ayudar a los pobres a conllevar su vida cuidando la naturaleza, mejorando su vida, ¿no? Es un círculo vicioso. Cuando no tienes más que comer porque los suelos se han agotado, pues acabas penetrando cada vez más en la selva, la vas deforestando, el suelo es un suelo laterítico, pobre, de hierro, tal. Después de 3 cosechas no hay más y vuelves a entrar y entonces pues te cargas la selva, ¿no? Entonces hay que saberla aprovechar y eso, o sea, quiero decir que no es tanto, sí lo es, pero no es necesariamente un tema donde nosotros lo hacemos mal, que lo podemos hacer mal. Es un tema mucho más complejo, ¿no? Donde fundamentalmente una de las mayores pobrezas es el desconocimiento, y esa pobreza es nuestra también. No entendemos cómo funciona la naturaleza. Una de mis batallas en la fundación es la educación hídrica. No existe en un solo país de Latinoamérica educación hídrica. Ningún niño sabe cómo funciona un río. Entonces son basureros. Entonces no es que le llevemos nosotros nuestra basura, es que necesitan pues compartirnos, ¿sí? Compartir nuestro conocimiento, compartir nuestra vida para, bueno, pues para empoderarles y darles un conocimiento y unas capacidades para que puedan ser protagonistas del cuidado de su naturaleza, ¿no? Pero como verás, se me va el santo al cielo y acabo no respondiéndote, así que tú insiste en lo que Bueno, quería. no pasa nada, sí, todo va a ser muy interesante. Y bueno, yo te quería preguntar también, relacionando con lo que dices de la deforestación de las selvas y todo, pues tú que has estado, ¿no?, con los pueblos indígenas, pues cómo nos cuentes un poco más cómo han vivido ellos o cómo viven la situación y qué podemos hacer al respecto de, por ejemplo, la deforestación desde aquí.
Mira, tú has mencionado la palabra crisis socioambiental. Yo trabajo sobre todo llevo 20 años trabajando con una comunidad indígena en Nicaragua, que es muy bonito porque ya me acogen como uno más y eso pues me siento muy honrado, ¿no? Pero la tragedia de los indígenas empezó hace muchos siglos, empezó probablemente pues, en el siglo XVI, en gran parte con la conquista, y luego el mazazo fue con la independencia precisamente de España, donde lo que consideraba la burguesía, que eran terrenos que no tenían utilidad en manos de indígenas pobres, debían ser puestos en el mercado, ¿no? Entonces, hay todo un acontecer y un devenir histórico de injusticia y de desigualdad y en el fondo de rapiña, ¿no? Te voy a contar una anécdota. Esto ya es en África, en Sierra Leona, fue cuando acabó la guerra. Me entrevisto con el ministro de Interior, hablamos de empresas españolas que se pueden asentar y me dice, oye, pues vete al norte del país, era donde había sido la guerra y tal. Dice que allí hay 60.000 hectáreas que podríamos alquilar a una multinacional pues para temas de precisamente cultivos energéticos, para disminuir el CO2 y tal y cual. Me fui al norte, fui a Camán, Ban, Barantán, que mola el nombre. Es una aldea muy chula con muchas AES, donde no había nadie que supiera ni leer ni escribir. Y como digo yo en broma, digo, pues no fui el primero de los blancos en entrar, pero fui de los primeros en salir, ¿no? O sea, era muy neolítico aquello, ¿no? Y había un cartel con un político, que era este, el que me había mandado para allá, y le dije al jefe de la tribu, oye, con el intérprete, digo, ¿este quién es? Y me dice, este es un tonto. Dice, este viene, dice, y tenemos que hacer un garabato en un papel cada 4 años y a cambio nos regala un saco de arroz, mira si es tonto. Bien, el tonto este, me voy a reunir con él y digo, mire, aquí hay 60.000 hectáreas y 60.000 personas, ¿no? Dice, no, no te preocupes, hablo con mi primo, el ministro del Ejército, y les ayuda a irse. Dice, ¿y si pueden volver a trabajar en las tierras que hayamos concedido a la empresa? ¿No? Esto se llama el acopio de tierras en África, ¿no? Hay pues ahora mismo 4 millones de personas que les han sido arrebatadas sus tierras, ¿no? De hecho, África tiene un problema grandísimo, es que las tierras son públicas. ¿Cómo va a ser un problema ser públicas? Claro que sí, porque como me decía el ministro, lo público es del Estado y el Estado soy yo, y si se tienen que ir por el bien de la patria, se irán. Lo importante no es la propiedad pública, lo importante es la propiedad comunitaria. Y realmente no hay prácticamente un Estado en África que reconozca a una comunidad que ha vivido 4.000 años como absolutamente dueña de sus tierras. Esto es una tragedia, ¿no? Y, por ejemplo, imagínate que tú vives en Nigeria y te expropian una tierra, ¿no? Y como ha pasado con Shell, una petrolera, ¿no? Y empiezan a verter en el delta del Níger pues un montón de petróleo y tu gente empieza a morirse, a enfermar y tú no quieres que estén, empiezas a quejarte, te mandan al ejército y una vez que te mandan al ejército te machacan y entonces aparecen unos tíos que dicen, mira, nosotros somos tu única esperanza, se llaman Al-Qaeda. Y entonces tú dices, coño, pues no son los únicos que me defienden. Entonces vas y te haces terrorista. O sea, fíjate cómo se relacionan las cosas cuando no se respeta la propiedad comunitaria. Bueno, vaya, no sé, ¿qué me preguntaba? No, bueno, pues es que realmente el tema de la ecología y el tema de los intereses que hay detrás, ¿no? De la petrolera que va y les quita la tierra y todo esto, pues La quita generan el otros... Estado, el propio Bueno, Estado de allí. claro, el estado de allí, pero que son para ¿no? Una gran empresa también, las tierras, ¿no? Sí, sí, pero vamos, que los malos no somos solo nosotros. O sea, No, por supuesto, que, sí, que, hay mucha problemática, pero te quiero que decir la que corrupción es terrible en África y en muchas totalmente, élites de muchos países. totalmente. Claro, o sea que son muchos problemas que se cruzan, ¿no? Y que generan más problemas todavía y hay una complejidad intrínseca El, a el a la Papa, crisis muy grande. Papa Benedicto XVI tenía un escrito precioso en el 2016 que se titulaba Si quieres la paz, conserva la creación. Esto es un ejemplo claro. Es decir, ¿quién va a conservar la creación? ¿Quién tiene que educar a mis hijos? Pues los tendré que educar yo con ayuda del gobierno. No se los voy a dar al gobierno y que me los haga vuelta y vuelta. ¿Quién tiene que cuidar una tierra? Una comunidad. Entonces, el principio de subsidiariedad, que es el principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia, es esencial. Y bueno, pues desgraciadamente el mundo se lo pasa por el forro. Pero bueno, los católicos tenemos mucho que decir porque tenemos una doctrina social de la Iglesia que pone orden. ¿Sabes? Que es capaz
de dar solución a las cosas desde una perspectiva humana y teniendo en cuenta la realidad de lo que somos, el protagonismo de las personas, su educación. Justo, pues, no, justo hablando de la educación, ¿no? Que es un tema que yo estoy sorprendida, ¿no? Porque a mí en el colegio nunca me han enseñado prácticamente nada de la situación ecológica que vivimos o de ninguna realidad relacionada, ¿no? Y yo me pregunto por qué no hay esta educación en los colegios y por qué no hay una conciencia en todos los colegios de España o de todo el mundo, pero en concreto aquí, ya que te dedicas más a la educación. Pues es difícil y yo creo que la educación tiene que ser muy experiencial. O sea, a amar se aprende enamorándote. Lo demás son síes y noes morales de no hagas esto, no hagas lo otro. Hombre, que no está mal que un niño pequeño sepa que no hay que pegarle una patada a un pato, ¿no? Pero lo bonito es enseñarle a admirar la belleza de las cosas, ¿no? Y eso, la experiencia de belleza solo se transmite a través de ella misma, ¿no? Entonces, creo que es fundamental educar en el sentido del asombro y esto no se da en clase, esto se da saliendo y contando cosas fascinantes y enseñando cosas fascinantes, ¿no? Y luego en los países en desarrollo, efectivamente, una de las batallas de la Fundación es la educación hídrica. ¿Cómo es posible que no haya una sola persona en países pobres que entienda que un río es un ecosistema y que si el río funciona no van a morir de diarrea? Y tampoco se enseña, es un déficit, bueno, y ahí, bueno, pues ahí estamos. Pero es verdad, hay un déficit. Y luego además muchas veces la educación, tal y como se plantea, cuando no es experiencial, al final la educación parece que se convierte en unas reglas morales, ¿no? Mira, recicla, tira la basura, vete andando al trabajo en vez del autobús. Y todo eso está muy bien, pero si no entiendes por qué lo haces, perdona, hablando de amor a la naturaleza, tengo aquí a mi perrito que me está pegando borrados. Voy a ver si viene alguien y le saca al jardín. No te Pues es lo preocupes. que quiere. Nos lo puedes presentar. Saluda, Adolfo. ¡Hala! Y ahora vete por ahí. Muy bien. Pregunta. Pues mira, otra pregunta que te quería hacer es sobre un poco, bueno, ya para ir cerrando, para no extendernos mucho, pero bueno, un poco la política, ¿no? ¿Qué lugar ocupa o qué lugar crees que ocupa para poner solución a todas estas cosas? Y también el mercado, el crecimiento del mercado en relación a la pobreza y a todas estas crisis, la corrupción que se generan ahí. Pues mira, gracias a Dios hemos avanzado mucho en política. Perdón un momento, esto no con vosotros. ¿Hay alguien en casa? Dios santo, perdonad, es que el perro está muy intenso, voy a encerrarlo. Adolfo, venga aquí. Bueno, pues aprovechamos ahora para que quienes estén deseando preguntarle algo a Pablo, pues vayan escribiendo en el chat si quieren pedir la palabra y así ya tenemos un orden y es más fácil preguntaros ahora cuando... Si quieres, María, voy a empezar yo, así rompo el fuego, mientras Muy los demás bien. lo piensan, pero vamos a Los esperar que demás se que lo vayan incorpore. pensando. Pues se puede que se incorpore Pablo o el perro, los dos. Perdonar. Nada, Sí. no pasa Yo le nada. entiendo. Los perros y las personas de cierta edad, cuando necesitamos ir al cuarto de baño, somos muy insistentes. Justo. Bueno, Ya la estoy. pregunta era un poco por el tema de la Vale, política. política, economía y mercado. Sí, cómo se Genial. relacionan y cómo se pueden... Sí. Pues mira, gracias a Dios hay política ambiental y desde el 94, gracias a Dios, hay Ministerio de Medio Ambiente. Y desde el 95 también hay, gracias a Dios, estrategias, la estrategia forestal, la estrategia de biodiversidad. Es decir, que todo esto existe, entre otras cosas, porque en 1970 se creó la National Environmental Protection Agency, la NEPA o EPA americana, que se creó a raíz del testimonio de Rachel Carson en el Congreso, que denunció el DDT y que escribió el maravilloso libro del sentido del asombro. Fíjate, la persona que escribe el sentido del asombro al mismo tiempo es la que denuncia las cosas, ¿no? Pues, vuelvo a decirte que sin asombro falta algo, falta la base del enamoramiento, ¿no?
Entonces, en política hemos avanzado muchísimo, porque ya es parte de la agenda. Es más, desde hace 4 o 5 años el cambio climático tiene, a veces es recurrente, tiene momentos en los que está más en la agenda, ¿no? Llevamos 3 o 4 años con el cambio climático muy presente en la agenda mundial, o sea que ya existe, y en las políticas europeas, pues prácticamente todas las ayudas a la investigación en medio ambiente pues están centradísimas en CO2, etcétera, o sea que estamos avanzando mucho. En economía, pues hay 2 teorías, así por ir muy rápido. Está se llama la U de Kuznets, que dice que según vamos creciendo económicamente empezamos a deteriorarnos porque nos cargamos los recursos hasta que vimos también que exigimos que las cosas funcionen mejor y recuperamos el medio ambiente, ¿no? Hasta cierto punto lo que estamos viendo es parte de una U de Kuznets. En los años 70, en mi pueblo, en Jaén, se echaban los alpechines y los residuos de aceite al río y se extinguió el esturión andaluz. Y luego había un tío en mi pueblo que con una redecilla iba repescando todo el aceite sucio que sobrenadaba sobre los ríos y se compró 2 casas. Y lo peor de todo es que, ¿sabes a quién le vendía el aceite usado de los ríos? A los churreros de las ferias de los pueblos. ¿A que sí? ¿Eh? Bueno, entonces, quiero decir que ya nadie quiere comer aceite usado ¿no? Entonces, es verdad que en cierto modo el bienestar nos hace más conscientes de lo que antes no veíamos. Cuando tienes hambre no te fijas en nada. Vamos, yo por lo menos esa es mi experiencia al llegar a casa a las 2:30, ¿no? Claro. Pero es verdad que tampoco es suficiente. O sea, no puedes decir cuando ya esté todo solucionado, soluciono la cuestión ambiental, porque si bien es cierto que la economía soluciona problemas, por ejemplo, el desarrollo económico ha solucionado en gran medida por sustitución el problema de la capa de ozono. Sin embargo, hay otros, como el dióxido de carbono, que hasta la fecha están vinculados al crecimiento económico. Entonces, tenemos ahí una dicotomía. No es tan fácil como decir crecimiento económico sí o no. Tiene muchos matices, como crecemos. Sí, el cómo crecemos lo es todo, ¿no? Y cuando piensas en los países pobres, ¿cómo podemos evitarle el disgusto de que se cargue la naturaleza para vivir bien, ¿no? Y me habéis preguntado, mercado, economía, y luego mercado. Pues hombre, la cantidad de dinero que gastamos en diseñar un frasco de colonia es inverosímil, ¿no? O sea, mira, hoy me pillas escandalizado porque he visto, a lo mejor mi escándalo hasta te escandaliza a ti, pero he visto que ha salido un test de 5 euros para saber si tienes coronavirus o no. Eso es fantástico. Bueno, pues te puedes creer que nadie ha pensado en hacer un test así de barato para saber si un agua tiene Escherichia coli, que mata más niños que el coronavirus. Entonces, es muy triste porque lo que no tiene mercado no tiene desarrollo. Entonces, al final hemos descubierto algo tan sencillo como que el agua reacciona con leche a 37 grados y esa es la temperatura humana, y con esto pues estamos haciendo una labor de ayudar a identificar a las madres si el agua está envenenada o no a las hijas. Pero fíjate qué barato era. Pero como no tiene mercado, nadie se ha movido para evitar 500.000 de muertes anuales que no salen en prensa, ¿no? Entonces, bueno, el mercado tiene cosas muy buenas porque nos genera puestos de trabajo, y en una sociedad como la nuestra estás vendido sin puestos de trabajo, pero para 2/3 de la población mundial el problema vital no es tener un puesto de trabajo. Eso sucede en nuestro mundo. Es otro, ¿eh? Y ellos no existen para toda nuestra potencia investigadora, porque obviamente nuestro sistema se sostiene si vendo un frasquito de perfume mucho más chulo que el anterior y me he dedicado 2 millones a diseñar el nuevo frasquito, y eso tiene un retorno que no tiene salvar una vida humana. Es una pena y es lo bueno y lo malo del mercado. Bueno. Y ya ahora, para cambiar un poco y ya terminar con un punto un poco más Espera un positivo. momento, no cortes. Sí. Pedro, por favor, baja al perro y sácalo de aquí, que estoy en una clase. Vale, han llegado los refuerzos, disculpa. Fenomenal. Bueno, es un poco, bueno, ¿qué piensas de los nuevos movimientos juveniles y cómo crees que los jóvenes podemos ayudar a que esta situación que vivimos ahora de
bueno, pues de momento de crisis A mí me parece estupendo que surjan, y me alegro muchísimo de que existáis. Es un regalo del cielo. Hay que madurar. Además de nacer, como te lo dice ya un tío extramaduro, ¿no? O sea, ya un poco hasta pasado, como los tomates pochos, ¿no? Entonces, es fantástico nacer en la protesta, nacer en la exigencia, nacer en Fridays for Future, todo eso es fantástico. Pero hay que dar un paso hacia la creatividad y hacia, iba a decir hacia el compromiso, hacia el enamoramiento. Pongo un ejemplo. En una comunidad en la que estuve trabajando en Brasil, estábamos, pues pasaban hambre, y entonces montamos un proyecto de huerta comunitaria, ¿no? Y entonces, el primer día, por fin, me negué a empezar la reunión hasta que vinieran mujeres, ¿no? Porque las mujeres habían delegado en los maridos, ¿no? Hasta que no venga al menos 2 mujeres, yo no hablo. Y entonces se sentaron ahí, no hablaban. Y digo, mira, hice una intervención, pero hasta que no hable una mujer, yo me callo. Entonces ya, pues una mujer habló, oye, unas cosas con una sensatez espectacular, ¿no? ¿Cómo no? Y luego ya habló un hombre y decía, es que esto no hay quien funcione porque todos los compañeros son unos vagos, porque nadie hace nada. Bueno, y luego llegó otro tal, seguimos hablando, y dice, bueno, profesor, si usted va a mandar a gente y va a trabajar, pues hombre, en algún momento dado, si podemos, le ayudamos, ¿no? Y luego otro dijo, hombre, le podemos ayudar, incluso pues algunas horas de trabajo y tal. Es lo típico, hasta que ya por fin se dieron cuenta que yo no había ido allí para trabajarles su vivero y darles la comida, ni estaba ahí para que fueran protagonistas de su alimentación, ¿no? Entonces yo creo que con los movimientos pasa lo mismo. Es fantástico nacer de la queja, ¿eh? Uno puede ser como las mujeres en las tribus indígenas que dicen, no, yo me quedo aquí en casita con los niños, que vaya mi marido, que además yo me expreso mal. No, hay que salir a la calle y tienes que decir lo que piensas. Y luego además muchas veces lo que piensas es una queja y está fantástico, ¿no? Y luego de repente aparece alguien que dice, yo le seguiré. Bueno, pues fantástico, ¿no? El caudillismo latinoamericano. Ha aparecido un caudillo que nos salvará. Bueno, pues mira, mejor que quedarte en casa, siga un caudillo. Pero hombre, si consiguieras democratizarte, si consiguieras ser protagonista de tu desarrollo, si encuentras algo en lo que se alinea tu corazón y tu razón, si encuentras tu vocación, si encuentras aquello que dices, wow, esto me encanta, lo hago bien, es fantástico, ¿no? Entonces yo creo que los movimientos juveniles son fundamentales, que está bien nacer en la reivindicación, pero la vida te exige creatividad y exige encontrar no solo, que muchas veces es importante, exijo al gobierno, sino qué cosas hago en mi propia vida, o sea, cómo me cultivo, cómo me enamoro, y luego qué cosas positivas, qué acciones positivas, además de la reivindicación política, hago, ¿no? Entonces, hay muchas asociaciones ecologistas y de todas tiene que haber, ¿no? Desde la reivindicativa, que es importante para exigir al gobierno, pero también veo una cosa, los gobiernos hacen lo que pueden, ¿eh? Yo tengo una gran admiración por los políticos, parece que está de moda denostar. Los políticos no hacen nada, ¿no? Pues los políticos hacen lo que pueden, como cada uno de nosotros, ¿no? Y yo, a mi experiencia, llevo años trabajando con políticos de todos los pelajes, colores y países, es que al final, cuando son buena gente, cuando escuchan algo te apoyan o te dejan hacer, ¿no? Pero nadie puede suplantar para mejorar el mundo nuestra iniciativa personal, nuestro empuje en la cosa concreta determinada que tú ves que puedes hacer, ¿no? Y mientras tanto, pues a protestar todo lo que se quiera, ¿no? Pero yo invito mucho a las personas individuales de los movimientos juveniles a que a través de un compromiso, a través de la experiencia fundamentalmente y del aprendizaje, pues encuentren ese cambio que pueden hacer en primera persona. Como decía Frodo, yo llevaré el anillo. Bueno, pues, no vale solo jalear a los orcos, hay que llevar el anillo. Total. Pues muchísimas gracias y yo creo que ya podemos empezar con las preguntas, que creo que hay varias. Si quieres Sí, empezar con pues Fernando.